oasis, ese es mi Jesús. Al cielo, en mi cielo. Es mi sustento, mi alimento, mi oasis, ese es mi Jesús. Al cielo, en mi desierto. Palabra del Señor en esta noche. Amén. Amén. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Noel. Muy buenas noches, mis amables hermanos. ¿Cómo están todos? Los jóvenes pueden bajar, donde siempre reciben su enseñanza. Pueden sentarse, amables hermanos, siéntense. Qué maravilloso es poder estar un día más para compartir todos juntos la palabra de Dios. No hay otra razón por la cual nosotros nos podamos reunir. ¿Cuántos dicen amén a eso? La única razón es para escuchar palabra de Dios. Mis amables hermanos, a mí me llama la atención el apóstol Pablo. Dice que en cierta ocasión estaba él enseñando y había enseñado tanto, amables hermanos, tenía tantas horas enseñando, que dice que un muchacho que estaba sentado en la ventana se cayó, se durmió, como algunos de aquí. Menos mal que aquí estamos en bancas, ¿verdad? Se durmió y se mató cuando cayó. Dice que Pablo tuvo que bajar y orar por él para que resucitara. Si es que, amables hermanos, aquí no está Pablo, no se caiga, por favor. Si es que, amables hermanos, ¿cuántos extrañamos al pastor Olivares? Oh, está escuchando. ¿Cuántos extrañamos al pastor Olivares? Amables hermanos, una de las bendiciones que hemos tenido, Tabernáculo Bíblico, seguidores de Jesús, es que no importa quién exponga la palabra de Dios, el deseo siempre sigue siendo igual, escuchar palabra de Dios. Y eso debe estar en nuestros corazones todos los días, hasta que Cristo venga. ¿Cuántos esperamos al Señor? ¿Cuántos esperamos al Señor? Ese debe ser la inquietud más grande que todo cristiano debe tener en sus corazones, esperar al Señor. Porque entonces, ¿de qué nos sirve estar acá si no esperamos al Señor? Mis amables hermanos, sin más preámbulo, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 8. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Diga un fuerte amén si usted es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que Él mismo ha comprado a precio de sangre. Hoy estamos aquí para escuchar palabra de Dios y aprender todos juntos. El tema de esta noche, la iglesia y sus responsabilidades. La iglesia y sus responsabilidades. Mis amables hermanos, cuando usted encuentre el libro de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 5, me puede contestar con un amén. Y lo leemos bien fuerte todos juntos. Quien lo vaya encontrando se va poniendo de pie. Segunda de Corintios 8, 5. ¿Lo tenemos todos juntos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad. Leámoslo todos juntos, bien fuerte, otra vez. Y no, sino al Señor
Oramos al Señor. Padre, ayúdanos esta noche a poder escuchar tu palabra, a poder entender lo que tú quieres enseñarnos. Podemos quizás decir, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Sino solamente a ti. Tú tienes palabras de vida eterna. Qué maravilloso es poder abrir este sagrado libro. Es maravilloso, pero no somos dignos. Pero por tu misericordia se nos ha concedido abrirlo y estudiar las palabras más maravillosas. Quizá en este momento hay muchos que lo están haciendo de escondidas porque no les es permitido. Están en un sótano donde, si se dan cuenta las autoridades, los agarran, los meten presos. Algunos de ellos quizás les dan muertes por escuchar o por leer este maravilloso evangelio, Señor. Pero nosotros que tenemos el privilegio de poder hacerlo, te damos gracias. Te damos gracias. Porque lo hacemos sin temor alguno. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis amables hermanos? La iglesia y sus responsabilidades. Mis amables hermanos, ¿cuántos aquí sabemos en realidad quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y como la cabeza, tenemos la responsabilidad de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mis amables hermanos, muchas de las personas están tratando de comprobar aún siempre lo que se acostumbra, voy a decir así, generalizando el punto, en la iglesia. Todo el tiempo están buscando ejemplos, precedentes, para poder decir, esa es la iglesia donde yo quiero ir. Para decir, ahí me voy a congregar toda mi vida. Pero nos damos cuenta que con los días, con los meses, con los años, muchos de ellos salen desilusionados, algunos salen heridos, otros pues enojados, bravos decimos nosotros. Se van hablando en mal de esta asamblea. El punto es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado cuántos o cuántas personas han visitado en los últimos 10 años 10 iglesias? ¿Usted se ha preguntado por qué cuántas personas en los últimos 20 años se han congregado en diferentes iglesias, diferentes reuniones? ¿Usted se ha preguntado eso? Yo me lo he preguntado. Y una de las razones es, número uno, porque primeramente el oyente no estudia la palabra de Dios. Número dos, necesitamos obreros que prediquen el evangelio, como está escrito. Dicen las Sagradas Escrituras, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Quién es la mies? Somos todos nosotros. Son todos aquellos que están afuera. Aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces nos sentamos muy cómodos aquí en nuestras bancas con calefacción, con aire acondicionado en el verano. Y la mies afuera perdiéndose porque los obreros son pocos. Usted me puede decir, pero hermano, pastor, pues la responsabilidad es de los líderes, de los pastores, predicar. Bueno, déjeme decirle que cuando Jesús le decía a sus discípulos, id y predicar el evangelio a todas las criaturas, se los estaba diciendo a todos en general, a todos sus discípulos. Vayan, es una orden que tenemos como cristianos. Diga conmigo, vayan. Hagamos una cosa. Digamos, vamos. ¿Verdad que suena más diferente? Suena ya como un poco más personal. Vamos a predicar el evangelio a todas las criaturas. Probablemente algunos no podamos decir a todas las naciones, pero digamos a todas las criaturas. Donde sea que usted se encuentre, predique el evangelio
Anuncie las buenas nuevas de salvación. A eso hemos sido llamados. Mis amables hermanos, no hemos sido llamados a pasar peleando en el Facebook, a ver quién tiene la razón, a ver quién tiene la sana doctrina, a ver quién sabe mejor, a ver quién recita más versículos. Como dijo alguien por ahí, capítulos, pastor, capítulos, no versículos, capítulos. Anunciemos las verdades del Evangelio. Y es por esa razón, mis amables hermanos, que tenemos gente buscando, sedientos de escuchar la palabra de Dios. Gente que están así como estaba aquella mujer que llegó al pozo, ¿verdad? Donde estaba Jesús, sedienta. Y Jesús le dice, oh mujer, si tú supieras con quién estás hablando, ¿verdad? Y si tú bebieras de esa agua, no volverás a tener sed. Jamás, jamás. Mis amables hermanos, lo peor del caso de estas personas es que estas personas buscan cosas antiguas que no son lo suficientemente antiguas para poder decir, entonces sí puedo quedarme aquí, esta es la iglesia donde yo quiero asistir. Mis amables hermanos, ¿y por qué no les decimos mejor? Hermanos, en vez de que estén buscando dónde comenzó la iglesia, donde empezó la iglesia católica, apostólica, romana, o dónde empezaron, ¿por qué mejor no los llevamos a la palabra de Dios y les enseñamos el Evangelio? Mis amables hermanos, yo le invito hoy, le hago un reto a que busque una persona, ya sea en su trabajo, ya sea en su escuela, ya sea en la universidad, o si pasa en su casa, llámele a un amigo que sabe usted que no se congrega, que no tiene a Cristo en su corazón. Y tómelo como reto, y tómelo como la ordenanza que dio Jesús. Predíquele el Evangelio, enséñele la palabra de Dios. Usted verá el resultado después de un año. Usted puede decir, pero pues Dios es quien salva, y Dios es quien va a hacer la obra. Sí, así es. Pero la responsabilidad de anunciar el Evangelio es de ¿quién? De nosotros. Mis amables hermanos, los ángeles no van a bajar del cielo a anunciarles el Evangelio a todas las personas. Somos nosotros. Es más, es un privilegio que ellos desean tener, que nosotros tenemos. Ellos desearían anunciarles el Evangelio, porque son muy pocos los mensajeros. Pero nosotros tenemos ese privilegio, mis amables hermanos, que deberíamos aprovechar al máximo. Al máximo. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad. ¿Cuántos de aquí escuchamos las noticias y nos damos cuenta que en otros países hay personas que están limitadas por leer la palabra de Dios? Están tan limitados que tienen que esconderse de las autoridades, tienen que buscar un lugar donde no los vean, porque si los van a delatar, los llevan presos, los matan y se hacen mártires por exponer, por leer este sagrado libro. Fíjense que la vez pasada me mandaron un video donde mostraban la reacción de un grupo de personas que estaban recibiendo ejemplares bíblicos. Y viera que me conmovió el corazón, porque dije yo, hermanos, nosotros estamos totalmente libres para comprar. Es más, aquí regalamos las Biblias. Aquí se las damos a todos. Aquel que no trae su Biblia, le regalamos una para que usted pueda tener un ejemplar de este Evangelio. Cosa que no lo tienen muchos. ¿Por qué? Porque están privados. Usted y yo tenemos la bendición, mis amables hermanos, que al levantarnos, al anochecer, tenemos la Biblia ahí. Bueno, si es que usted la entra a su casa, si no la deja en su carro. Porque algunos hasta el día domingo, ¿verdad?, andan peleando. ¿Dónde dejaste la Biblia? Hermanos, si tan solo conociéramos el poder que este libro tiene, mis amables hermanos, lo cargaríamos con nosotros como cargamos nuestros teléfonos. Lo andaríamos, lo apreciaríamos. ¿Cuántos de aquí se desesperan cuando olvidan el teléfono? Yo creo, no tiene que decirme ni amén ni que responderme, porque su mirada lo dice todo, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tal si tratáramos las Sagradas Escrituras así como tratamos el celular? ¿No cree usted que viviríamos vidas espirituales diferentes?
¿No cree usted que viviríamos una vida llena del gozo del Señor, de la salvación, diferente a las que vivimos? Mis amables hermanos, el libro mejor expuesto para conocer de las doctrinas y de lo que sucedió con los apóstoles y de la iglesia es el libro de Hechos. ¿Cuántos conocen el libro de los Hechos? Yo diría, mire, aquí se llama los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? El libro. Pues yo quizás diría los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movió de una forma tan maravillosa, tan bonito, que cuando leemos este sagrado libro, en vez de decir, wow, lo que hicieron los apóstoles, deberíamos decir, wow, lo que tengo que llegar a hacer. Hasta dónde tengo que llegar con la entrega que debo tener en nuestra iglesia, con nuestro Señor, con nuestros hermanos, y cómo debo de llegar a amar a mi prójimo. Cómo debo de llevar a apreciar a mi vecino. Los últimos dos mandamientos que resumió Jesús, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda, y después a tu prójimo. ¿Cuántos vivimos ese evangelio? ¿Cuántos lo estamos viviendo? ¿O es que no podemos ni soportar al que está sentado nuestro? Mis amables hermanos, si usted no soporta al vecino que tiene a su lado, difícilmente soportará a los que estén en el reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. ¿Lo amarás? Mis amables hermanos, el texto que leímos del libro de Corintios 8 nos habla de la costumbre que tenían los primeros cristianos. Una de las costumbres muy preciosas que me gusta es que dice la Biblia que tenían todo en común. Diga, todo en común. No es que se vestían de la misma forma. Estamos hablando que vivían bajo el mismo pensamiento, discutiendo los mismos temas bíblicos, hablando del Señor todos los días. Todos los días, mis amables hermanos, cuando comencemos a practicar la palabra de Dios de esta forma, miren, los que están afuera van a desear conocer palabra de Dios bajo ese contexto bíblico. Van a desear venir y congregarse con nosotros para escuchar la palabra de Dios, porque van a decir, esos tienen algo diferente. Esos son diferentes. Y no van a decir, no, esa es la iglesia, es como cualquier otra iglesia. No, van a hablar diferente. Y nuestras acciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque como vamos a estar empapados con la palabra de Dios, vamos a hablar, vamos a caminar como Cristo anduvo. Creo que todo cristiano primeramente debe vivir comprometido con el Señor. Diga conmigo, comprometido con el Señor. Y luego con su congregación, donde se congrega. Número 1, comprometido con el Señor. ¿Cuántos vivimos comprometidos con el Señor? Si usted vive comprometido con el Señor, hermano, servir en la iglesia va a ser un deleite. El ofrendar va a ser un deleite. El diezmar va a ser un deleite. El trabajar con nuestros hermanos va a ser un deleite. ¿Por qué? No va a ser una carga. No va a ser una carga, va a ser un deleite. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el Señor. Primeramente con el Señor. Un miembro del cuerpo de Cristo será fiel a su Señor, siendo un miembro importante en el cuerpo de Cristo, mis amables hermanos. Mire, vea su cuerpo. Usted tiene múltiples miembros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ninguno de sus miembros es mayor que otro. Ninguno de sus miembros hace mejor cosa que otra. Todos pertenecen al mismo cuerpo, hacen diferentes funciones, pero para el mismo cuerpo. ¿No será así también? Nosotros como iglesia deberíamos, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos el cuerpo de Cristo aquí? Mis amables hermanos, si somos el cuerpo de Cristo, vamos a actuar de tal manera que todo lo que hagamos
honre ¿a quién? Al Señor, agrade al Señor. En cierta ocasión me hacía alguien una pregunta: hermano, ¿cómo sé que yo estoy viviendo bajo la gracia? ¿O cómo sé que es la voluntad de Dios lo que yo voy a hacer? Y uno de los que estaba conmigo responde: mira, órale a Dios por lo que vas a hacer, y si Dios pone paz en tu corazón, significa que lo que vas a hacer es su voluntad. ¿Cuánto creen eso? Déjenme le explico una cosa. Cuando Jesús iba en la vía dolorosa, antes de llegar a la cruz, dice la Biblia que Jesús subió al monte y oró, y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Él estaba angustiado. Número uno, estaba angustiado. Diga conmigo: angustiado. ¿Tenía paz en su corazón? No, la Biblia dice que estaba angustiado. Ahora viene la pregunta: ¿estaba caminando en la voluntad del Padre? Sí. Sí. Totalmente en la voluntad del Padre. Mis amables hermanos, saber que estamos haciendo la voluntad de Dios es hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Y más adelante vamos a hablar del tema. Número uno, mis amables hermanos, hacer la voluntad de Dios es entrar como iglesia, entrar en la consagración del cuerpo y del alma. Diga conmigo: del cuerpo y del alma. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Esto es prácticamente lo que debemos tener en cuenta, es la consagración que vivían también los cristianos en el tiempo antiguo. Dice el libro de Romanos: por consiguiente, hermanos, dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué dice? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Cómo quiere el Señor que nos presentemos? ¿Como sacrificio? Esa es la voluntad de Dios. De ahí todo lo que nos suceda, mis amables hermanos. Podemos estar angustiados, podemos estar tristes, podemos estar oprimidos, podemos estar pasando por el fuego, pero si lo que vamos a hacer exalta el nombre de Dios, créame que esa es la voluntad de Dios. Cada vez que vayamos a tomar una decisión, cada vez que vayamos a hacer algo, primeramente pregúntese: ¿lo que voy a hacer exalta al Señor? ¿Lo que voy a hacer adora al Señor? Si adora al Señor, créame que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si su decisión va a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted se está presentando primeramente exaltando su nombre, y después usted va a hacer lo que va a hacer. Dice el apóstol Pablo: por consiguiente, hermanos, os ruego. Pablo les está diciendo, hermanos, les suplica: hermanos, les suplico por el amor de Dios, que no sean tardos para leer la palabra, que no sean perezosos para orar, que no sean perezosos para servir, que no sean perezosos para servir en la iglesia, sino que presenten su cuerpo en un sacrificio. Hermanos, ¿cómo era un sacrificio en el tiempo antiguo en Israel? Dice que tenían que buscar un cordero que no tuviera sin manchas, que no tuviera defecto, y entonces lo presentaban. Pablo está haciendo una similitud, hermano, que su cuerpo sea como un cordero vivo ante Dios. Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que no sea rechazable, aceptable ante los ojos de Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo,
En pocas palabras, Pablo les está diciendo, no se dejen llevar por las ofertas que este mundo tiene. No se acoplen a lo que este mundo ofrece. Vayan y prediquen, que eso es lo que va a exaltar el nombre del Señor. Y dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pablo prácticamente les está diciendo, hermanos, sumerjan sus vidas en la misericordia del Señor, para que sumergiendo sus vidas en la misericordia, sepan comprender la voluntad de Dios y no anden de lado a lado. No anden corriendo de lado a lado y puedan entender la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Bueno, la voluntad del Señor es que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En un sentido práctico, ¿cómo sería un sacrificio vivo hoy en nuestras vidas? El siguiente versículo del libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el 2 prácticamente, nos ayuda a entender, somos un sacrificio vivo para Dios, al no conformarnos a este mundo. Mire, si usted puede anotar o váyase al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 15 al 16. El mundo se define para nosotros así como lo dice el libro de Juan, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que el mundo tiene que ofrecer se puede traducir a estas tres cosas. Los deseos de la carne incluye todo lo que apela a nuestros apetitos, incluye los deseos excesivos, inclusive hermanos, hasta los deseos excesivos de comer. ¿Cuántos amamos la comida? Todo, ¿verdad? Mire, una cosa es comer, sentir el sabor y aquello de rico, ¿verdad? Pero una cosa es tener un deseo excesivo. Ese deseo excesivo, hermanos, también es pecado. Es pecado. Usted puede decir, pero si Jesús hablaba cada vez hablaba de comida, Jesús iba a cenar, estaba en la casa, comía. Sí, pero todo moderado. Todo deseo excesivo es pecado. Bebida, sexo y cualquier otra cosa que satisfaga las necesidades físicas, si usted los hace excesivamente, son pecado ante los ojos de Dios. Los deseos de los ojos incluyen principalmente el materialismo, la codicia de lo que vemos que no tenemos y la envidia que aquellos que tienen lo que nosotros queremos y no podemos alcanzar. El orgullo de la vida se define por cualquier ambición, por aquello que nos hace sentir agrandados y nos pone en el trono de nuestras propias vidas. Todo eso vendría a ser, en definición, los deseos de la carne o la que no es la voluntad de Dios. Estamos hablando primeramente, mis amables hermanos, de los creyentes regenerados. No estamos hablando de los de afuera, estamos hablando de los de casa. Estamos hablando de nosotros mismos. En este caso, Pablo prácticamente está dando el testimonio de los santos. Si usted lee los versículos, Pablo está hablando de los santos. Una vida llena de adoración. Tomemos algo muy significativo en el versículo 1. Pablo describe nuestra vida en Cristo como adoración antes de describirla como misericordiosa. Antes. La vida cristiana tiene que ver con ser, número uno, diga conmigo, adorador. Dígalo bien fuerte, adorador. Mis amables hermanos, si usted es un adorador del Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, el resultado va a ser que usted va a ser misericordioso. ¿Por qué? Porque como usted adora al Dios que hizo los cielos y la tierra, aquel que lo salvó,
el ser misericordioso para con los demás, para con la iglesia, ser servidor en la iglesia, trabajar en la iglesia, hermano, eso va a estar en automático. Primeramente, ser servidor, ser adorador. Usted me puede decir, pastor, ¿y qué es ser adorador? Bueno, obedecer todos los mandamientos de Dios, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, caminar como Él caminó, pensar como Él pensó, hablar como Él habló, responder como Él respondió. Eso es ser un adorador. Adorador no simplemente levantar las manos y cantar. Eso es parte de la adoración. Pero adoración, ser un adorador es, mis amables hermanos, tener una vida práctica del Evangelio de Cristo. Ser un adorador es tener las cosas del Evangelio bien claras y adorarle en todas las áreas de nuestra vida, presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo, aceptable ante los ojos de Dios. Eso es ser un adorador. Después usted puede agregarle todas las cosas: ser generoso, ser bondadoso para con los demás, ser servidor, ser colaborador. Pero usted empezó primeramente siendo, ¿qué? Adorador. Ser un adorador es la base principal de un servidor. Mis amables hermanos, usted no puede decir que es un servidor y que sirve con un corazón, con convicción, si primeramente en su casa, en su corazón, en lo íntimo, en la relación que usted tiene con Dios, si no es un adorador. Si usted no es un adorador de Dios primeramente, usted simplemente sirve como cualquier otra persona del mundo pudiera servir. Y su ofrenda como servidor vendría a ser como la de Caín, no agradable ante los ojos de Dios. Pero si primeramente nuestro corazón vive adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo que hagamos, todo lo que decidamos hacer, todo lo que trabajemos en nuestra iglesia será de honra, de gloria a aquel que lo dio todo por nosotros. Usted puede decir, pero hermano, mire, nadie merece estar sentado aquí. Yo, en lo personal, tampoco merezco estar aquí. Sería el peor. Pero por su misericordia, a Dios le plació que usted hoy esté sentado aquí, escuchando palabra de Dios, y va a seguir escuchando palabra de Dios hasta que Cristo venga. La misericordia de Dios es tan grande que no nos ha consumido hasta el día de hoy. Más bien nos mantiene y nos va a mantener, porque esa es su promesa. Nos va a mantener porque esa es la promesa que Él hizo. Le dijo al Padre cuando estaba orando: Padre, de todos los que me dices, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, el hijo de desobediencia. ¿Refiriéndose a quién? Al traicionero, a Judas. Mis amables hermanos, si usted y yo hemos sido llamados por el Padre, el Hijo no nos va a echar fuera. Si el Padre nos atrajo, el Hijo no nos va a echar fuera. Y si el Hijo nos recibe, créame, mis amables hermanos, créame que un día le veremos tal como Él es. Y en ese entonces vamos a caer, no sé, quizás tirados, arrodillados. Vamos a caer a sus pies, adorando su nombre, dándole gracia por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y no importa la situación en la que hayamos vivido, no importa la situación en cómo pudimos pasar esos momentos difíciles, lo importante va a ser es que estamos enfrente de Él, que vamos a estar cara a cara y le vamos a decir: Señor, gracias porque hasta aquí tú me ayudaste, hasta aquí tú me trajiste. Mis amables hermanos, ser adoradores es lo principal en la vida de un cristiano. Mis amables hermanos, usted se puede saber el Génesis hasta el Apocalipsis, puede haber estudiado la Biblia 50 veces, puede recitar 100 versículos en media hora. ¿Y de qué le sirve si usted no es un adorador? Usted puede saberse la Biblia del Génesis al Apocalipsis como puede ser el mejor teólogo. Usted puede decir: no, pues si Spurgeon fue el príncipe de los predicadores, pues yo soy el rey. Usted puede decirlo así, pero ¿y de qué le sirve si usted no es un adorador? ¿De qué le sirve?
¿De qué le sirve tener la mente llena de conocimiento si sus acciones hablan todo lo contrario? ¿De qué le sirve haber cursado cuántas materias de teología si su corazón no es un corazón de un adorador? Dice la Biblia que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. No anda buscando teólogos, no anda buscando estudiosos, anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todos los días, en su casa, en su trabajo, en su colegio, donde sea que usted esté. En cierta ocasión estaba ya Jesús crucificado, estaban dos ladrones y se acuerdan cuando uno estaba maltratando a Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Vamos, bájate si eres el Hijo de Dios y sálvanos. Viene el otro y le responde, pues cálmate, no le estés tratando así. Y sus palabras le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Dónde? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? Hermano, yo creo que escuchar esas palabras de Jesús debe ser lo más bello, debe ser lo más glorioso. Escuchar que Jesús mismo le esté diciendo, hijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hermanos. Eso me eriza la piel. ¿Sabe por qué? Porque es el mismo que le dio la vida, el mismo que lo creó, el mismo que habló con Dios cuando dijo, hagamos al hombre, y el mismo que le dio vida para que resucitara y escuchara la palabra de Dios. Ese es el mismo que está diciendo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, eso debe ser la base principal para llegar a ser un adorador verdadero. Recordarnos lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Todos los días. Todos los días. Usted siente el leer la Biblia, comience por leer un versículo y comenzará a ser un adorador. Le da así como sueño, ¿verdad? Quiere dormirse, voy a leer un capítulo. Comience a leer la Biblia más y se dará cuenta que ser un adorador es un deleite, es maravilloso, y que nada en este mundo puede compararse con esa satisfacción que sentimos cuando adoramos al Señor. Es absolutamente esencial, mis amables hermanos, que para que la vida cristiana sea misericordiosa, tenga que ser una vida llena primeramente de adoración. Antes de definir nuestra vida misericordiosa, tenemos que definirla como adorador. Usted puede hacer, eso es lo que el mundo hace, ¿verdad? Quieren ser dadivosos para poder ganarse la voluntad o ganarse un puesto, dicen ellos, o ganarse la salvación, ¿verdad? Y ayudan al prójimo para poder encontrar ese alivio que la conciencia que esa conciencia tan cargada que tienen. Pero, mis amables hermanos, ¿de qué nos sirve? Ese fue el principal motivo por cual el joven rico no quiso seguir a Jesús. ¿Ustedes se acuerdan? Este llegó, no, pues yo he cumplido todos los mandamientos, yo los he cumplido todos a perfección. Y llega arrogantemente y le dice a Jesús, Jesús, maestro, ¿qué más puedo hacer? O sea, como queriendo decir, lo hice todo, ya aquí terminó, acéptame. Jesús le dice, has cumplido todo, sí, te hace falta uno. Anda, vende lo que tienes. ¿Y qué le dijo? Dáselo a los pobres. ¿Qué pasó? Adiós, no más. ¿Por qué? Porque ahí estaba su corazón. El corazón de este joven no estaba buscando a Jesús porque quería servir a Jesús. Estaba codicioso. Comienza diciendo que entreguemos, número 1, vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El propósito aquí no es que presentemos vuestros cuerpos y dejemos nuestras mentes, nuestro corazón y nuestro espíritu. Pablo dice claramente en el versículo 2, transformaos
mediante la renovación de vuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto creen? Tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Transformándonos conforme la renovación de la mente de Cristo. El punto aquí es muy importante. O le pertenecemos en cuerpo y alma, o no le pertenecemos en absoluto. O le pertenecemos al Señor en cuerpo y alma, o simplemente no somos su pertenencia. Si le pertenecemos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro cuerpo va a ser un sacrificio vivo y aceptable para sus ojos. Mis amables hermanos, saquemos de nuestra mente esos pensamientos que vuestro cuerpo merece ser aceptado por Dios. Nuestro cuerpo no merece la aceptación de Dios, no la merece. Somos aceptados solo a través de Jesucristo y su sacrificio vivo, que es principalmente la ofrenda de olor grato ante los ojos de Dios. Por esa razón, usted y yo hoy somos aceptados ante los ojos de Dios mediante Jesús, a través de Cristo Jesús. Por ese sacrificio, hoy usted y yo tenemos entrada al trono celestial. ¿Cuántos se acuerdan cuando ese momento que Jesús estaba, dice la Biblia que se oscureció, estaba en la cruz del Calvario y se oscureció, y el velo del templo, ¿cuántos se acuerdan? El velo del templo se partió en dos. ¿Cuál era lo usual de cada hombre y cada mujer al hacer el sacrificio antes que esto pasara? Lo usual era que el hombre iba y presentaba un sacrificio, iba el sacerdote, el sumo sacerdote, y entraba al aposento alto, pasaba por este velo y presentaba el sacrificio ¿a quién? A Cristo, a Dios. Y entonces, a través de este mediador, ellos tenían el perdón de pecados. Aquí surgió algo bien maravilloso. En el momento en que este velo se rompe, se rasga en dos, se quitó todo mediador terrenal, se cancela, no más. Y tenemos un solo mediador, que es la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto ante los ojos de Dios. En cierta ocasión, Jesús, antes de ser bautizado por Juan el Bautista, dice la Biblia que se acercó y del cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, póngale atención a esto, en quien tengo. Esa palabra es muy importante, porque Dios dijo: en este sí me complazco. Pero ¿y qué pasa con todos los demás? No se complace con todos los demás. ¿Qué pasó con nosotros? No se complacía con nosotros. No se complacía. Pero en su Hijo sí dijo: en este sí tengo complacencia. Porque dice Santiago 2:10: todo aquel que trata de cumplir la ley de perfección y falla en un solo punto se hace culpable de lo quebrantado. Todos. ¿Y qué pasó con Jesús? Jesús lo cumplió todos. ¿Y qué pasó con Adán? Adán falló uno, y por ese uno fuimos culpables todos. Por un hombre entró el pecado, pero por otro entró. Somos salvos por gracia y por Cristo Jesús. Mis amables hermanos, si eso a usted no le causa, si ese no es el motivo por el cual usted tenga una vida llena de adoración, no sé qué necesita. No sé qué anda buscando. Pero ese debe ser el punto de arranque para vivir una vida llena de adoración todos los días. Usted dice: pues es que yo no, ¿cómo voy a adorar? No me salen palabras. Pues actúe como Jesús actuó. Si no sabe qué decir, pues cante. ¿Cuántos se saben las canciones de aquí de seguidores? Si no se las sabe, hermanos, tararéela. ¿Cuántos saben qué es tararear?
empuje por lo menos, ¿verdad? Pero haga algo. Haga algo. Va en el carro ahí, por lo menos pegue en el volante, ¿verdad? Pero no vaya a estrellarnos ahí. Haga algo, adore al Señor. Muestre una vida de adoración. Y cuando usted viva una vida de adoración, agradeciendo por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, mis amables hermanos, usted va a ser un cristiano lleno de bendiciones espirituales, llenos de deseo de servir. Usted no puede cantar, pues sirve en otra área. Usted no puede enseñar, pues sirve en otra. Aquí hay mucho que hacer. Usted dice, pero es que siento deseo de predicar. Pues estudie. Y lo ponemos a predicar el próximo domingo si quiere. Pero sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Somos la iglesia. Y la iglesia es compuesta por miembros que tienen un solo objetivo. Y ese objetivo es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún otro objetivo. Ningún otro. Es agradar al Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos aceptos solamente a través de Jesucristo y su sacrificio vivo, que es la ofrenda perfecta a Dios. Primero dice, que presenten vuestros cuerpos, ¿verdad? Vivo. Presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida llena de acciones físicas y misericordiosas pueden terminar en muerte para creyentes. Pues usted dice, pues como tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio, pues me voy para la India, pues me voy para la China, pues me voy para allá. Pues es de agradecimiento a Dios, pero va a ser un mártir más. ¿Es malo? No es malo. ¿Es bueno? Pues porque usted va a expandir el reino de Dios. Pero ¿por qué hice para la China si aquí hay no sé cuántos millones que no conocen de Cristo? Aquí, hermano. Váyase a Chinatown si quiere ir a China, ¿verdad? Una vida llena de agradecimientos, una vida llena de adoración, mis amables hermanos, por consecuencia traerá servicio. Número uno, mis amables hermanos, deje que todo acto de su cuerpo en vida sea un acto de adoración. Es decir, deje que todo su acto en su vida demuestre que Dios es su mejor tesoro en todas las áreas. Deje que todo acto en su vida demuestre que Cristo es más precioso que todas las cosas que usted pueda tener. Que Cristo es más valioso que todas las cosas. Y luego sigue diciendo que presenté vuestro cuerpo, que es en sacrificio vivo, y luego dice santo. ¿Cuántos saben qué quiere decir santo? Separado, ¿verdad? Separado de. Presentar un cuerpo vivo y santo a Dios significa que de nuestros miembros, ojos, lengua, manos y pies, se entreguen en justicia, no para vivir en pecado. Eso es lo que hará el cuerpo. Pero su mente, su corazón y sus deseos va a ser. Mire, hay algo bien importante que me llama la atención que dijo el apóstol Pablo. En mi cuerpo le sirvo al pecado. Pero mi espíritu, ¿qué dijo? Desea conocer más de Él. Mi cuerpo le sirvo al pecado porque aún tengo ese cuerpo pecaminoso. Dijo el salmista David que en maldad había sido concebido y en pecado lo concibió su madre. Su cuerpo y mi cuerpo van a ser pecaminosos hasta el día de la transformación, hasta que seamos transformados. Aquellos que vivimos seremos transformados, y los que ya hayamos muerto seremos resucitados con un nuevo cuerpo, sin pecado, sin contaminación alguna. ¿Cuántos esperan ese día?
Algunos cuando se habla de muerte así como, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos se dieron cuenta que un día de esto estaban las noticias ahí por todos lados que había muerto uno de los predicadores exponentes de la palabra de Dios bien famosos, Billy Graham? ¿Cuántos se acuerdan? Billy Graham decía esto: un día van a escuchar que yo he muerto. Y decía, no lo crean, simplemente he cambiado de dirección, viviré en el reino de los cielos. Eso es lo que todo cristiano debe tener en sus corazones. Un día van a decir, murió. Pues no lo crean, simplemente Dios nos ha trasladado al reino de los cielos, porque vuestra morada no es de este mundo, sino que es donde está nuestra morada, en el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos estar allá? Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amables hermanos. Todos queremos estar en el reino de los cielos. El problema de muchos es que seguimos amando a este mundo. Ese es el problema. Y decimos, voy a extrañar la bandeja paisa, ¿verdad? Mis amables hermanos, estar en los reinos de los cielos, estar con Cristo, va a ser lo más hermoso, va a ser lo más glorioso. Mis amables hermanos, si hoy disfrutamos el Evangelio, si hoy cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras decimos, wow, el Evangelio es maravilloso, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, y nos emocionamos cuando leemos la palabra de Dios, déjeme decirle algo, eso es solamente la antesala del gozo que en aquel día vamos a tener. Eso es solamente la antesala del gozo que en aquel día vamos a disfrutar. En aquel día dice la Biblia que no vamos a cesar de adorarle, de servirle, de cantarle, de decirle santo, santo, santo. Yo espero ese día, con ganas. Como dije, pues el problema es que muchos pues seguimos amando más las cosas de este mundo que las cosas de arriba. No hagáis tesoros aquí en este mundo donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros allá arriba donde jamás va a filtrar, y que el único que estará con nosotros es Cristo, el Cordero inmolado. Entonces, hermanos, eso debe motivarnos a vivir una vida de adoración. Como iglesia, debe motivarnos a vivir como un cuerpo, llevándonos bien todos. Mire, una de las cosas que me llama mucho la atención de la iglesia primitiva es que decía que todas las cosas tenían todas las cosas en común. Y tener todas las cosas en común es que uno suplía la necesidad de otro, el otro suplía la necesidad de otro, el otro se exhortaba uno con otro, todos, porque tenían una sola cosa. Eso es lo que hemos perdido. Lo hemos perdido. Totalmente. Estamos perdidos. Pero si comenzamos a vivir una vida llena de adoración, poco a poco iremos recobrando el viejo evangelio. Amaremos como se amaban ellos. Entonces vamos a hacer lo que decía Jesús: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un cuerpo no es santo por su aspecto. No, nuestro cuerpo aún no es santo porque aún vivimos en pecado. Pero dije la vez pasada que una cosa es deleitarse en el pecado y otra cosa es pecar. Usted peca, pero el Espíritu lo redarguye a buscar el perdón. ¿Cuánto lo redarguye el Espíritu a buscar el perdón? Pero si usted se deleita en el pecado, usted está en graves problemas. Porque significa que esa es su naturaleza, porque se deleita. Hay un predicador que pone un ejemplo bien fuerte entre el cerdo y la oveja. Dice, usted puede mantener un cerdo bañándolo todos los días, perfumándolo todos los días y no dejarlo que se vaya a ensuciar. Pero de repente dice, usted puede hacer una salida y cuando regresa este cerdo lo encuentra bien sucio, lo encuentra en el lodo, lo encuentra en el fango. Y usted se preguntará, pero ¿y qué pasó? Yo lo acostumbré a mantenerlo limpio, perfumado. Hermanos, esa es su naturaleza. Y por ende va a amarla, por mucho que usted lo bañe.
Va a caer y eso es lo que va a amar. Pero una oveja, usted no la puede bañar, no la puede perfumar, y va caminando y va a caer en el lodo, pero se va a levantar y se va a sacudir, porque su naturaleza no es vivir en el lodo, ¿verdad? Eso somos nosotros. Caminamos, caemos, pero nos levantamos y seguimos amando a Dios, porque nuestra naturaleza es estar lejos del fango, lejos del pecado, lejos de lo que este mundo nos trae, lejos de todo lo malo. Un cuerpo no es santo, dije, por su aspecto o por la lengua que tiene, sino por lo que hace. ¿Qué hace su cuerpo? ¿Qué hace usted con su cuerpo? ¿Lo santifica todos los días? ¿Qué hace usted con eso? ¿Es instrumento físico por la justicia? ¿Es instrumento físico por la mansedumbre, por la misericordia y por la paz? Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Por tanto, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza. Es decir, el fruto de labios que confieren o que mencionen su nombre, que canten su nombre. Usted no se sabe ninguna alabanza de adoración, pues cante uno usted, invéntesela, hable de Dios. Si aquí la mayoría de canciones que cantamos son nuestras. Allá se anochecía el hermano Herbert con el pastor Olivares escribiendo las canciones, inventando canciones. Unas le salían muy mal, hermano, pero otras, gloria a Dios, estamos cantándolas bien, ¿verdad? ¿Cuántos deleitamos de esas canciones? Eso es, cante al Señor, deleites en Él, y Él concederá las peticiones de su corazón. Mire lo que dice también 1 Corintios capítulo 12 versículo 27. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Individualmente, cada miembro de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pues si así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, pero sí son parte del mismo cuerpo. 1 Corintios también 12:12. Libro de Efesios también, capítulo 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Cristianos, mis amables hermanos, cristianos que no son, número uno, adoradores, jamás tendrán una vida llena de compromisos para el reino de Dios, porque todo el tiempo van a vivir cargados. Le van a decir, hermano, ¿puede servir? ¿Puede recibir a los hermanos? Sí, hermano, pero en su corazón dice, le cae como un peso. Pero un cristiano que vive su vida llena de adoración, eso va a ser un deleite. Va a ser un deleite, usted se va a gozar. Usted va a recibir a los hermanos contentos. Usted va a servir en cualquier área de nuestra iglesia feliz. ¿Por qué? Porque eso va a ser su deleite. Igual que el ofrendar. Normalmente nosotros decimos, la ofrenda no es la obligación de un pecador, pero sí es el deleite de un santo. Usted no se va a sentir cargado, pero sí lo va a hacer porque sabe que necesitamos pagar este edificio. Pero sí lo va a hacer porque necesitamos que el reino de Dios siga caminando. Lo va a hacer con regocijo, con alegría, porque a eso hemos sido llamados a expandir. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 29. Y todo esto, mis amables hermanos, refleja la gloria de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Todo reflejará la gloria de la cruz de Cristo en nuestras vidas. Será glorioso, será maravilloso. Su glorioso evangelio será vivo en nuestros corazones. Iglesia, vidas transformadas son igual a vidas entregadas a la causa de Cristo. Vidas transformadas son igual a las vidas entregadas al reino de Cristo.
No existe el hombre regenerado sin amor al compromiso. No existe. Si no es un hombre que ama el compromiso en la iglesia, usted probablemente no sea un hombre regenerado. Los discípulos de Jesús los podemos ver como ejemplos de hombres entregados a la causa, a tal grado que murieron por ella misma. A tal grado que murieron por ella misma y no les importó, porque amaban lo que Jesús les había enseñado, amaban los principios bíblicos que Jesús les había dado, lo amaban con todo el corazón. Si no, tengan el ejemplo del líder de los apóstoles, Pedro, que en su primer discurso se convirtieron 5,000, no echando a cuenta a las mujeres ni a los niños, porque él deseaba con todo su corazón que todos aquellos que no conocían se dieran cuenta de lo que Jesús había hecho en sus vidas, y amaban ese compromiso. Lo amaban a tal grado que no les importó que los llevaran a la muerte. No les importó, porque amaban el vivir sirviendo por la causa del Evangelio. Mis amables hermanos, les invito a que comiencen a vivir una vida llena de adoración. Esa es la llave principal. ¿De qué le sirve ser usted un servidor y vivir amargado toda la vida? ¿De qué le sirve pararse usted enfrente a causa o recibir a los hermanos y su corazón está lleno de amargura? Si todo lo que dice son palabras hirientes, ¿de qué le sirve? De nada nos sirve. Luego dice el apóstol Pablo, ¿de qué le sirve a ustedes hablar lenguas o hablar jergas, lo que usted quiera hablar, si no tienen amor? De nada sirve, dice. Pues vienen a ser como címbalo que retiñe, ¿verdad? Hermanos, sirvamos al Señor, sirvamos a la causa y vivamos una vida llena de adoración. Eso es lo que Él quiere, porque Él anda buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo. Gracias por este maravilloso privilegio que nos das, el poder servirte con toda libertad, el poder decirte que te amamos y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. No queremos tener una vida simplemente llena de conocimientos, queremos tener una vida práctica del Evangelio, que podamos disfrutar lo que hacemos, que podamos deleitarnos en tu presencia y podemos decir que le amamos con toda libertad, con todo nuestro corazón, porque Él es nuestro Señor. Voy a invitar a que se ponga de pie, amable iglesia, que adoremos al Señor. Cante con nosotros. Adiós, dile al Señor, vine a adorar a Dios. Cántelo bien fuerte. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Una vez más, dile, oh, vine a adorar a Dios. Levante su voz al cielo diciéndole al Señor: Vine a adorar.